capacitación, pero no empezamos con práctica 5 o se Ok, pusieron de una acuerdo disculpa. para... ¿Mande? No, perdón. Pensé que Sí, empezamos empezaba como práctica práctica 5, 7. maestra. Digo, porque si Ok, se ponen de perdón. acuerdo realmente no es. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes. tardes, Jane. No, una disculpa, me equivoqué. No hay Perdón. cuidado. Es que no sé si viste, Jen, que ya estaba la presentación del 7 y les dije, Ah, bueno, si se pusieron de acuerdo, pues no hay problema, ¿no? De quién pasa primero. Pero es que bueno, tiene muchas ganas de sí, presentar su seminario. Estaban muy ansiosos. me parece muy bien. Hola, maestra Jan. Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. pues si no, el equipo 5 vaya poniendo su presentación, por favor. No se ve. No, Pero yo creo que ya merito, porque apareció tu nombre, Briseida. Esmeralda Virgen. Ok, les agradecería si me dicen. Sí, claro. Se ve tu nombre como si fueras la que vas a presentar, pero todavía yo, al menos yo no la veo la imagen. no, yo tampoco. Y a veces se tardan, en los archivos en abrir. Depende en qué lo tenga. No sé cómo lo hagan ustedes, pero yo casi siempre prefiero abrirlo de mi escritorio, Ujú. más que de los archivos ya en el Teams. Es como cada quien. Todavía no se ve. Voy a intentar otra de mis compañeras porque creo que estoy teniendo muchos problemas. Sí, no se deja. Sí, si no, si gusta, súbalo al archivo de su canal y pues ya podemos bajarlo también las maestras. Pero si su compañera puede, está también bien. Ahora lo intenta Mariana. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí, yo ya lo veo. Sí, Vale. ¿Ya comenzamos o esperamos un poco? 31. ya Pues como podemos digas, maestra Jane. comenzar. Sí, porque ya llevamos 5 minutitos y por cualquier cosa ya los que falten que se vayan incorporando, por favor. Ok, entonces vamos a comenzar con nuestro seminario. Somos el equipo 5 conformado por mi compañera Vanessa Bonilla, Briseida Virgen y yo, Mariana Guzmán. Vamos a presentar la práctica 5, que es la de determinación de microorganismos fecales. Entonces, bueno, como sabemos, pues el agua es bastante importante en el mundo actual y esta puede tener diferentes tipos de estudios, con los cuales pueden ser físicos, químicos o microbiológicos. En este caso vamos a tener que el agua es bastante importante para ser un medio de agentes patógenos que pueden causar enfermedades y pues por ello es bastante importante determinarla, su composición en un nivel microbiológico. Y bueno, en este caso la contaminación fecal en una muestra de agua se puede demostrar indirectamente
ya que muchas veces las pruebas para microorganismos definidos resultan ser más caras y muchas veces no suelen ser tan precisas. Por ello se determina de manera indirecta y esto es mediante las muestras fecales en el agua, ya que muchas veces estos enteropatógenos se encuentran en los intestinos. Bueno, los microorganismos que nos sirven como indicadores de contaminación fecal tienen características bastante particulares, las cuales se presentan aquí. La primera es que va a haber abundancia de ellos en materia fecal y una presencia constante. La segunda es que son exclusivos de la materia fecal y por último es que tienen una incapacidad de reproducirse en agua y pues pueden determinarse en los laboratorios. Posteriormente tenemos algunas de las características de los coliformes totales y de E. coli, y aquí pues se ve una pequeña comparación entre ambos. Para los coliformes totales son gram negativo, son no esporulados, pueden ser aerobios o anaerobios facultativos y son capaces de crecer hasta 35 grados centígrados en un medio líquido. Estos fermentan con lactosa en un lapso de 48 horas y no todos se encuentran en los intestinos. Y por otra parte, para E. coli, es un microorganismo coliforme fecal no esporulado, es aerobio y anaerobio facultativo, capaz de crecer a 44.5 grados centígrados, fermentan con lactosa en un lapso de 48 horas y puede sobrevivir un breve periodo fuera del intestino. El objetivo de esta práctica es cuantificar la cantidad de microorganismos coliformes presentes en una muestra de agua por el método del número más probable. Para lograr esto se va a realizar el siguiente procedimiento. Primero que nada debemos reunir el material biológico, el cual está compuesto por 100 mililitros de agua recolectada en la estación en campo en un frasco estéril con 0.1 mililitros de tiosulfato de sodio al 1% y una botella de agua para beber de 500 mililitros sin abrir. Hay que aclarar que para hacer este procedimiento y este análisis bacteriológico se debe hacer lo más inmediato posible después del muestreo, que es antes de 1 hora. Si las condiciones del muestreo no lo permiten, se deberá guardar una temperatura que sea menor o igual a 10 grados centígrados hasta que se pueda realizar y no debe exceder las 30 horas y no más de 6 horas en aguas potables. Se ocuparán medios de cultivo como tubos de ensayo con caldo lactosado de doble concentración con campanas de Durham, en este caso 3, 6 tubos de ensayo con caldo lactosado concentrado sencillo y también con campana de Durham, 18 tubos de ensayo con 10 mililitros de caldo verde brillante bilis lactosa y con campanas de Durham, así como 9 tubos de ensayo con caldo triptona y 10 cajas Petris con agar, eosina, azulema, etileno. Los equipos y materiales que se utilizarán durante el laboratorio serán pipetas serológicas de 10 mililitros y de 1/100 mililitros estériles, gradillas para 2 tubos, recipientes para tubos de ensayo, pinzas de disección estériles, asas bacteriológicas, portaasas bacteriológicas y estufas de incubación a temperaturas de 37 grados centígrados y 44 grados centígrados. Para empezar este procedimiento se debe hacer primero una prueba presuntiva. Se deberá tomar una serie de tubos, de 3 tubos para ser exactos, con caldo lactosado de doble concentración y estos se deberán inocular con 10 mililitros de la muestra cada uno. No se deben de agitar estos tubos. De igual manera se va a tomar otra serie con 3 tubos para inocular 1 mililitro
de la muestra en cada uno. En este caso sería caldo lactosado solamente con concentración sencilla. Y se tomarán otra serie de 3 tubos para inocular 0.1 mililitros de la muestra. No se deben tampoco de agitar. Se deberán incubar por 24 a 48 horas a 37 grados Celsius. Y para deducir qué tubos son positivos, se deberá ver la presencia de gas y de turbidez. La producción de gas se va a detectar por la acumulación que haya en las campanas de Durham que tienen estos tubos. La ausencia de gas en los tubos hace negativa la prueba, aunque se haya producido concentraciones o turbidez evidentes. Sin embargo, si hay ausencias de turbidez, pero hay presencia de gas, también deberá tomarse como tubos negativos. Para la prueba confirmativa va a haber 3 diferentes procedimientos. Primero, la cuantificación de microorganismos coliformes totales. A cada tubo positivo que obtengamos de la prueba presuntiva, es decir, cada uno de los tubos que estén positivos o que hayan resultado positivos, deberán inocularse un tubo de caldo verde brillante lactosado en una alícuota tomada con el asa bacteriológica aproximadamente 48 horas a 37 grados Celsius. Y dependiendo si es positiva o negativa, podremos darnos cuenta de la producción de gas y de turbidez. Si es positiva, de igual manera, si solamente hay gas o solamente turbidez, deberán descartarse. Después tenemos, dentro de las pruebas confirmativas, la cuantificación de microorganismos coliformes fecales. De igual manera, a cada tubo positivo de la prueba presuntiva se inoculará un tubo de caldo verde brillante bilis lactosa. Estos se realizarán igual con alícuotas con 2 asadas durante 48 horas a 44 grados Celsius. De igual manera podremos observar los tubos positivos cuando hay producción de gas y turbidez y se descartarán aquellos que solamente tengan producción de gas o turbidez. Para la prueba confirmativa, en este caso de la cuantificación para Escherichia coli, a cada tubo de la prueba presuntiva igual positivo, se inocularán 2 asadas en caldotriptona. Se inocularán por 24 horas a 44 grados Celsius y después de este tiempo se agregarán 2 gotas de reactivo Kovac, resbalándolos únicamente por la pared del tubo. Si se desarrolla un anillo de color rojizo en la superficie, se indica la presencia de Escherichia coli y se tomarán como tubos positivos. La prueba completa consiste, además de todas las pruebas anteriores, en que se realicen a partir de los tubos de caldo verde bilis brillante lactosa, que den positivos a las pruebas confirmativas, se tomarán asadas y se resembrarán por estría cruzada en placas de agar eosina azul de metileno. Se dejarán incubar de 24 a 48 horas a 37 grados Celsius. Y estos serán pruebas positivas si se presenta una coloración verde brillante, que es el color característico que tiene Escherichia coli o las bacterias. Vamos a proceder a la presentación de los resultados. Las primeras 4 tablas que van a ver, no nos detendremos en ellas porque fueron las que se nos proporcionó y a partir de estas se realizaron los cálculos. Pero como pueden observar, la tabla 1 son los resultados de la prueba confirmativa para la cuantificación de microorganismos coliformes totales y la tabla 2 muestra los resultados de la prueba confirmativa para la cuantificación de microorganismos coliformes fecales. En este caso está la tabla 3, que
representa los resultados de la prueba confirmativa para la cuantificación de Escherichia coli presuntiva, y la tabla 4, que muestra los resultados de la prueba completa para la cuantificación de coli. Bueno, aquí tenemos la presentación de los cálculos, ya que cuando la combinación de resultados que tenemos en las tablas anteriores no se encuentra dentro de las tablas, dentro de la norma mexicana 027, entonces recurrimos a esta fórmula. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo para el número característico 323, en el que tenemos el número de tubos positivos, que en este caso son 8 por 100, entre la raíz de 1 mililitro por 33.3 mililitros, que es los mililitros de la muestra total en todos los tubos. En esta parte podemos observar ya las tablas como tal de los resultados. La 5 representa los resultados de la prueba confirmativa para la cuantificación de microorganismos coliformes totales, y la 6 los resultados de la prueba confirmativa para la cuantificación de microorganismos coliformes fecales. Pues como se observa en estas dos tablas, las estaciones que sobresalen por sus altos valores en las pruebas confirmativas son las estaciones 1 y 5. Esto puede ser debido a que en dichos puntos de muestreo pueden existir descargas de aguas residuales y, pues como sabemos, los coliformes fecales no sobreviven en un cuerpo de agua por mucho tiempo. Por lo tanto, tuvo que haber ocurrido una descarga de agua contaminada de forma reciente para que estos valores fueran los más altos. Bueno, como primer punto es identificar que la cascada de Atlihuetzia funge como un punto de recreación. Entonces, para ello, nosotros tomamos como referencia el límite máximo permisible para coliformes fecales de la UCEPA. Perdón, voy a regresar una diapositiva. Y entonces en la tabla 6 podemos observar que las estaciones 1, 2, 3, 4 y 5 pues tienen valores superiores a dicho límite, que es de 126 número más probable sobre 100 mililitros. Y solo la estación 6 se encuentra con un valor menor, que es de 75 número más probable sobre 100 mililitros. Entonces, solo en esta estación se puede suponer que existe una menor concentración de contaminantes. También, tomando en cuenta los resultados que se observan en la tabla 6, para los valores de coliformes fecales, si se toma ahora como referencia la escala de clasificación de calidad del agua superficial, en este caso para cuerpos de agua lóticos de la Conagua, entonces la estación 6 se puede clasificar con una calidad excelente. Sin embargo, las estaciones 2, 3 y 4, las cuales tienen un valor de 150 números más probables sobre 100 mililitros, se consideraría una calidad buena. Pero por otra parte, la estación 1 y la 5 entran en la categoría de agua contaminada. Pues esto puede deberse, como se acaba de mencionar, a que haya una zona de descargas de aguas residuales provenientes de algún poblado cercano, o que también haya aguas residuales del corredor industrial que está en esta zona. Estas dos tablas muestran los resultados para la cuantificación de coli, tanto la prueba confirmativa como la prueba completa. En estas dos tablas, pues observamos que nuevamente los valores mayores son para las estaciones 1 y 5. Y de esta forma, y de acuerdo con la Conagua, lo que ya comentó mi compañera Mariana hace un momento, se puede clasificar a la estación 5 como de buena calidad al tener menos de 500 números más probables por 100 mililitros, mientras que el resto de las estaciones tienen una calidad excelente al contar con menos de 250 números más probable por 100 mililitros.
La Conagua realizó un estudio a la cuenca del río Toyac del año 2012 a la 2019 y los resultados obtenidos y empatándolos con los que obtuvimos en la práctica, se observa una similitud de datos, ya que de acuerdo al análisis de la calidad del agua de uno de los afluentes del río Atoyac, el río Zaguapan, que es justamente donde se ubican las cascadas de Clihuetzía, se registraron valores muy elevados. Por ejemplo, en el 2013, esos valores fueron de 1.800 número más probable sobre 100 mililitros aguas arriba, es decir, en el punto que está sobre las cascadas, antes de las cascadas, que correspondería aproximadamente en las estaciones 1 y 2, y de 2.400 número más probable sobre 100 mililitros aguas abajo, es decir, ya corriendo el afluente después de la cascada, que correspondería aproximadamente a la estación 5 o posterior a la estación 6. Y son coherentes en cuanto a los reportados aquí, lo que además de indicar que hay presencia de contaminación fecal, señala una fuerte contaminación de acuerdo con los parámetros de la Conagua para los sistemas lóticos. De igual manera, se establecen posibles parámetros que nos indicaría el porqué de este registro tan elevado. Uno de estos es el aumento del flujo de descarga de tipo urbano en la zona. Otra más sería la época del año, pues se presentarán mayores índices de presencia de microorganismos coliformes a una mayor temperatura. Bueno, a continuación se presentan las gráficas del logaritmo natural del número más probable contra las estaciones, y pues esto nos permite visualizar de una manera más fácil el comportamiento que se tiene en dichas estaciones. Entonces, por ejemplo, para la cuantificación de microorganismos coliformes totales, como se dio en la discusión previa, se puede observar que la estación 1 y 5 pues tienen valores superiores. De igual forma, para la cuantificación de microorganismos coliformes fecales, tienen un comportamiento similar. Y aquí están las gráficas para la prueba presuntiva de E. coli y para la prueba completa de E. coli. Ahora vamos a pasar a nuestras conclusiones de esta práctica. Bueno, pues basándonos en los resultados que ya les presentamos, concluimos que siguiendo los procedimientos de la norma mexicana AA042 de 1987, existe contaminación por E. coli en la zona de las cascadas de Atlihuetzía, pertenecientes al cauce del río Zihuapán, afluente del río Atoyac. Como segunda conclusión, tenemos que no existen diferencias significativas de acuerdo a lo reportado en el estudio de la Conagua del río Atoyac, el cual se realizó del 2012 al 2019. Y por último, en ninguna de las estaciones muestreadas la calidad del agua es apta para uso recreativo, tomando como referencia el valor de la IUCEPA. Los límites máximos permisibles son de 126, número más probable, sobre 100 mililitros. Por último, vamos a proceder al cuestionario. La primera pregunta es, menciona los inhibidores que contienen los medios de cultivo de cardo verde bilis brillante y MB, además a quienes inhiben. Para el cardo verde brillante, la bilis y el verde brillante inhiben el desarrollo de bacterias gram positivas y negativas, a excepción de los coliformes, mientras que para la eosina azul de metileno, el azul de metileno es el que inhibe a la mayoría de las bacterias gram positivas y a algunas gram negativas. En la segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un coliforme total y un coliforme fecal? Tenemos esta tabla que, pues, como tal, muestra la comparación de una y de otra. En el caso de las coliformes totales, estos son bacilos gram negativos. Son aerobios facultativos, no todos son intestinales, son no esporulados y fermentan la lactosa con producción de gas dentro de las 48 horas de incubación a 35 grados centígrados, mientras que los coliformes fecales se encuentran presentes en el tracto digestivo, sobreviven un tiempo relativamente breve fuera del intestino
y fermentan la lactosa con producción de gas dentro de 24 a 48 horas de incubación a 44.5 grados centígrados más menos 0.2 grados centígrados. La pregunta 3 menciona algunos microorganismos que pudieran ser útiles como indicadores de otras formas de contaminación diferentes a la fecal. Nosotras pusimos algunos microorganismos indicadores para contaminación del aire, contaminación de alimentos, un poco más enfocado a hortalizas, y para la contaminación del agua, que son estos que se observan en la tabla 10. Y finalmente, ¿cómo se observa E. coli en el agar eosina azul de metileno? Lo hemos venido viendo en todo el curso y se observa de color verde metálico, tal cual lo pueden observar en la figura 5. Y está la bibliografía que nosotras consultamos. Gracias por escucharnos. Estamos a sus órdenes para las preguntas o comentarios. Gracias. Chicos, ¿tienen algún comentario, preguntas a sus compañeras? ¿Alguien que quiera participar, por favor? Chicos, Doctor, ya ¿hay están alguien ahí? súper duchos para su Yo tampoco su tuve examen. alumnos en teoría, maestra. Solo ¿No? tuve a Regina. Sí, había como 30 conectados, pero solo Porque tuve ella a Regina. pregunta. Entonces, yo creo que ahorita tampoco. Entonces, si no, los maestros nos vamos a volver en alumnos y vamos a ser quienes les hagamos algunas preguntas. A los ¿No, alumnos que no muchachos? presentaron. Bueno, para que se vayan animando, yo les voy a hacer algunas... Yo tenía una duda, profesora, pero no quiero activar mi micrófono. O si quiere después de usted. No, tú primero, por favor. Yo tenía una duda. Mis compañeros mencionaban que habían estaciones en las que tenían más coliformes y decían que era porque había una descarga de ay, no me acuerdo de qué. De agua. Pero mi pregunta es si también se podría asociar a lo mejor, no tanto el hecho de que ahí sea el ingreso de un agua residual, si a lo mejor también podría asociarse a las condiciones que favorezcan la reproducción de las E. coli. Chicas del seminario. Pues yo diría que se debe más a que haya una descarga, un afluente hacia el río, porque como mencionamos, el E. coli no tiene una larga duración cuando se encuentra fuera del intestino. ¿Y se reproduce ahí en Sí. el agua? Mariana. Pues por Es lo cierto. que he entendido, es como solo mientras está en el intestino, ¿no? Ya fuera de eso, ya no es posible. Y Nada entonces, pregunta o afirma, pero sí. Ay, perdón, Jay. no, maestra, está bien. Ajá. Muy buena observación, Nadia Paola. Yo tengo otra pregunta. Sí. Es en Diana. los cálculos, en los resultados para la prueba confirmativa para la cuantificación de E. coli presuntiva. Se supone que tenemos un número característico de 323 y mis compañeras pusieron un número de 260, pero quería preguntar de dónde salió porque, bueno, nuestro equipo no lo logró encontrar en el número más probable y lo hicimos por medio de la fórmula. Entonces, pues ahí tengo duda en ese valor o cómo lo sacaron ellas. Sí. ¿Creen que las compañeras del equipo puedan regresarse a esa tabla que pregunta su compañera Diana, por favor? Sí. E. coli presuntiva.
3, 2, 3. Sí, en la tabla Aquí 7. 3, 2, 3. Tienen un valor de 2.90. ¿De dónde sacaron este valor de 2.90, compañeras del equipo 5? Está en tablas en la norma 042. Diana. No, es que yo tengo la norma, pero no lo logro encontrar. Es que este valor, esta combinación del número característico de 3, 2, 3 no está en tablas. Hay que calcularlo. Y una vez que lo calculan, sale un valor de 138. ¿No es así, Diana? De hecho, regrésenle sí, dos diapositivas. Sí. 138.63. También mi equipo tiene Que ese valor. presentamos en los cálculos, ahorita lo pongo. Regrésenle a la 17. Ahí. En esta. Aquí lo tienen. 3, 2, 3. 3, 2, 3. El cálculo que se hace a partir de la fórmula y les da un resultado de 138. ¿Qué es lo que tenían que incluir en esa tabla? Es solo como una observación de su compañera Diana, pero muy buena, ¿sí? Sí. Porque si no existen esas combinaciones, entonces hay que calcularlo. Y sí, en la tabla no está esa combinación. Muy bien, Diana. Yo también tengo un comentario. Bueno, respecto a una conclusión, es que yo vi que decía que ninguna de las estaciones era apta para las actividades recreativas. Pero pues igual mencionaron que en la estación 6 sí, ¿no? Porque es un valor de 75. A ver, aquí estamos. Estaciones, Ana Karen, porfa. Oye, es que a mí no me carga todavía, maestra. Pero bueno, yo no sé si leí bien, pero así que en una de las conclusiones. Aquí ya está en conclusiones. Ninguna de las conclusiones, perdón. Ana Karen, Así ya es, estamos proyectando las conclusiones. Sí, en la que dice en ninguna de las estaciones mostradas la calidad del agua es apta para uso recreativo, tomando como referencia el valor de la UCEPA, pero bueno, igual vemos que en la estación 6... Sí, ¿qué quisieron decir sus compañeras del seminario? En realidad, pues creo que ahí sí fue un error de nuestra parte. Debió de haber dicho en ninguna de las estaciones excepto la 6. Porque tiene razón mi compañera Karen. ¿Cuáles son los criterios Oigan, de Conagua? Una pregunta, ¿sí hicieron ustedes las conclusiones? Sí, bueno, estas no son las que nosotros pusimos en nuestro primer reporte, sino que las rehicimos. ¿Seguras? Sí. Ok. ¿Algún otro comentario, muchachos, de los compañeros? Bueno, les comentaba al principio, para que se vayan animando, les voy a hacer algunas observaciones de las chicas del seminario. Con respecto al título de la práctica es determinación de coliformes, no solamente determinación de coliformes fecales. Yo creo que ahí fue un error de dedo. Escherichia coli sí está considerada como un coliforme fecal y sí crece a 44.5, pero también puede crecer a 37 grados. En los seminarios a veces no es necesario poner toda la metodología, salvo algunas cosas muy puntuales para recordar pues la marcha de trabajo o el diagrama de trabajo. Mencionaron que no había que agitar los tubos. ¿Por qué? Se puede dar una formación de gas que no queremos que existan dentro un falso positivo, exactamente, muy bien. En la diapositiva donde ustedes nos hacían favor de recordarnos cuál era la prueba confirmativa, tomaron como base unos tubos con caldo verde brillantes lactosa y de ahí decían que los sembrábamos a 2 series, nada más como observación, no era de ese medio, era del caldo lactosa, de la prueba presuntiva,
Ujú. En la prueba confirmativa para Escherichia coli lo mismo, es a partir de caldo lactosa, no de una triptona hacia otra triptona, ¿ok? La prueba completa es donde resembraban un par de asadas del caldo bilis verde lactosa, agar eosina azul de metileno solo se incubaba 24 horas. Yo sé que es muy complicado porque no hicieron la práctica y es una práctica larga. Nada más es para que pues si en algún momento ustedes la hacen, tengan en cuenta estos detallitos que al final vienen en la NOM, pero para que los tengan más puntuales y los recuerden, por favor. También cuando nos estuvieron presentando su seminario, decían, incluí unas tablas que no las vamos a usar porque es a partir de unos datos para calcular el número característico, etc. Entonces, mi sugerencia es, si no van a usarlas, pues no las pongan. Pongan realmente las tablas que sí vayan a utilizar o que les sean de utilidad, ¿ok? La NOM para que dice, o que es donde está incluida la técnica del número más probable, es la 42, no la 27 como ustedes mencionaron. Ajá. Tal vez faltó incluir un diagrama o fotos de las diferentes estaciones y relacionarnos sus datos del número más probable con respecto a las estaciones. Nos mencionaron en algún momento de las descargas, eso está bien, pero más una descripción de las estaciones. Les repito, no fueron. Entonces es complicado, pero haciendo una descripción o comparando, yo creo que sería pues más fácil para ustedes, muchachos. La bibliografía es mejor a veces compararla incluyendo un cuadrito o algo que haga ver al público con qué están comparando y cuáles son los límites. Ustedes lo dijeron y lo mencionaron muy bien, pero porque digamos que a lo mejor hay algunos que ya tienen los datos así de rápido, pero si no, si es un público donde ustedes les tienen que estar explicando todo esto, sí es mejor que pongan los límites, un cuadrito, miren más, menos, etc. ¿Ok? Ustedes hicieron gráficas de logaritmo. ¿Utilizaron logaritmo natural? ¿O logaritmo base 10? No, logaritmo natural. ¿Por qué? Pues no estoy segura por qué. Bueno, también se puede utilizar el logaritmo base 10, ¿no? Bueno, pero ahí ¿por se qué lo natural? Ajá. ¿Por qué elegir natural y no el de base 10? O sea, está bien, ustedes lo escogieron, eso está bien, pero hay que decir el por qué. No tengo el por qué en este momento, pero lo investigaré. Pero yo estoy súper segura que lo vas a buscar. Muy bien. En las conclusiones, ustedes, ¿cómo se llama? Aquí en la primera, siguiendo los procedimientos de la 042, existe contaminación de Escherichia coli en las cascadas. Pareciera que en esta NOM es donde dice los criterios para mencionar si un cuerpo de agua en específico es apto o no. O sea, como está aquí, ¿eh? Pero ya les comenté que esta NOM 42 es donde está incluida la técnica. Tal vez la NOM que ustedes tienen que incluir para comparar los resultados es otra. Hay muchas. Ustedes lo hicieron basándose en los ¿cómo se llama? En Conagua, ¿no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Además están citando la del 87. Ajá. ¿Y cuál es la nueva, muchachas? 2015. ¿Qué año, pues? Muy bien. Ajá. Entonces, sí tienen la información. Entonces, úsenla. Para eso se tratan los seminarios, para que ustedes se vayan puliendo, para que los compañeros que vienen en seminarios a futuro
tomen en consideración observaciones, notas, qué sé yo, y entonces, aparte de tener una calificación, pues que aprendan, ¿no? Y que lo presenten de una forma en que quede tal vez claro y que para uno que como que lo está presentando y para los demás, pues quien está del otro lado como receptor, ¿ok? Eso sería todo por mi parte. Entonces, si las maestras quieren hacer algún comentario. Gracias, maestra. Además, ahí en su conclusión número 2, díganme qué prueba hicieron para decir que no existe diferencia significativa con lo reportado por la Conagua entre esos años. Porque en todo el seminario no me mostraron la prueba estadística que aplicaron para concluir eso. ¿Qué me dicen? Y les ha de haber ahorita llevado mucho tiempo, 2021, ¿no? Sí, les ha de haber llevado mucho tiempo recopilar ahí del 2012 al 2019. Las oigo. Más bien creo que no eran las palabras, porque para eso se deben de hacer pruebas de ANOVA, y una prueba de ANOVA con tantísima resultado, más bien... Y no es la única prueba bioestadística, ¿verdad? Entonces no es conclusión de su práctica. Así es. Híjole, algunas cosas me suenan similares a algunas prácticas. Híjole, maestra, adelante. Perdón, ahí yo quería justo ver esa respuesta. Me parece importante que vean esto, chicos. Están haciendo en la tabla una comparación entre coliformes totales y coliformes fecales. Entonces, pareciera que los coliformes fecales no son bacilos gram negativos y no son aerobios facultativos. Sí me explico, y no son esporulados. O sea, no son no esporulados, ahí es un doble no. ¿Sí me explico? También son los fecales, también son eso. Son gram negativos, aerobios facultativos y son no esporulados. Y bueno, la última conclusión sí la tienen, fermentan la lactosa. Y ya la maestra Jen les decía, también la fermentan al 35, pero su característica, y se los digo todo esto porque habrá que resaltar la característica que realmente los hace muy diferentes, y es que son termotolerantes. Y esa característica de termotolerantes es justo también fermentan la lactosa a 44.5. No sé si sí me explico, porque a la hora de separar así los dos cuadritos, pareciera que los fecales no tienen las características que tienen los totales. Yo sé que es cuestión de presentación. Yo supongo que sí lo saben, pero sí creo que sí sería importante hacer esa parte. Entonces, no sé, y otro pequeño detallito. Generalmente nosotros cuando vamos, otra vez ustedes no fueron al campo, generalmente cuando vamos a la práctica de campo, no utilizamos el tiosulfato de sodio. Claro, sí es cierto que en la norma, cuando vamos a tomar muestras, sobre todo del agua que viene por la red y que sabemos que tiene cloro, se le pone ese tiosulfato para inhibir el cloro y que no tengamos ahí problemas de que ese cloro no permita que se desarrollen las bacterias, porque al final es un inhibidor del crecimiento de las bacterias. Entonces se usa el tiosulfato y ya quitamos ese problema. Entonces generalmente cuando vamos al muestreo del agua así directo, no le ponemos el tiosulfato. Sí se usa y la norma lo comenta, nada más es como un comentario adicional para que pues lo vayan teniendo como conocimiento. Y pues son 6.16. De esa tabla, maestra, también, no sé de dónde sacaron la información, pero ¿qué tal buscar a Neisseria en el aire, maestra? Híjole, hay cosas como que yo no sé de dónde la sacan, pero le tienen una confianza a esa información que así la copian. Y además los nombres, pues está de más decirles que están mal escritos, ¿no? Por favor, revisen cada información que ponen, revisen cómo se escribe, pero fíjense, luego de ver los nombres científicos y veo esta palabra observa así mal escrita, digo, híjole, yo cómo les voy a exigir con los nombres científicos cuando tenemos errores muy básicos.
Entonces, tengan cuidado, están en el nivel superior. Perdón, maestra, ahora sí, ya pasamos al Sí, siguiente. pasamos al otro. Sí, aunque sea error del dedo y nos pasa a todos, sí hay que tratar de tener mucho cuidado. Que no sea el ortográfico, los otros sí se les puede. Pues sí, exacto. Gracias, chicas. Pasamos al otro seminario, jóvenes, para que tengan más o menos el mismo tiempo. Gracias, maestra. Ya se ve. En chiquito, ¿Ya pero se se ve. ¿La Sí, puedes? chiquito. Sí, se ve Ah, chiquito. ¿ve yo? Si la ponen en presentación. Ok, ¿cómo lo pongo en presentación? Ahí ¿ves? abajo en la cajita. Ahí, justo ahí. ¿Sí? Sí. ¿Ahí? ¿Así? ¿Sí, verdad? Ahorita, luego se tardan un poquito, pero ahí. Ajá, se tarda poquito. Donde hiciste, supongo que hiciste clic ahí, donde decía presentación, que parece como, no sé, una televisión, una cosa así. Sí. Pero no los veo. A veces hay que habilitar la edición ahí donde está Ajá. arriba. Ponle habilitar edición. ¿Habilitar cómo, perdón? Aquí donde dice habilitar edición, en la barra de hasta arriba. Amarilla. Permítame. Es que creo Sí. que ya se trabó. Ay, sí, así nos pasa. O, ¿cómo me puedo salir de la pantalla completa de la presentación? ¿Con Escape? Ajá. Pero nosotros No, no la vemos. todavía no está completa. Ah, pero tú la ves completa ahorita. Sí, sí la veo completa. O sea, ya se Sí, trabó. dale escape. Sí, yo digo que ya se trabó. Oh, no. Sí. No sé si otra de las compañeras lo tenga. Así nos hacen, pregúntenme a mí, yo sufro luego. Ujú. Siempre que le toca a Sí, uno es está feo. cuando tu computadora te da problemas. Sí. Sí, que sus compañeras soliciten ahí el control para que ustedes saben más o menos qué van a explicar de cada una. Ya si ninguna puede, pues ya entramos nosotros. Ok, ¿o subo la presentación? Bueno, a ver, ahorita a ver que se destraba, a ver si se destraba. Y en cuanto se destrabe, a lo mejor sí subo la presentación o que mis compañeras suban la presentación, por favor, y si nos hacen favor de presentarla. Porque luego a nosotros nos falla también mucho el internet. Dale también clic a donde está tu presentación. Ahí nada más, ahí a darle un clic arriba. Un poquito más arriba. Donde está tu diapositiva. Pero, por No te ejemplo, hace esquina caso. superior derecha, izquierda. No, en la presentación. Bueno, pero no te den habilitar edición, ¿verdad? Sí, estoy pasando de diapositiva. No. No, yo creo que ya se trabó. Porque, por ejemplo, yo aquí en mi pantalla sí estoy pasando diapositivas y sí se mueven, pero... A lo mejor te saliste de la forma de presentación de Teams. Ahí está, ya pude. Entonces dejo de presentar. ¿Sí? Creo que ni estaba Sí, ya se presentando, pasó. ¿verdad? Ya se pasó la diapositiva. Bueno, si quieres sí, otra vez. subo la presentación. Ahí está. Ya se ve. Ok. Ya se ve completa. Bueno. Buenas tardes, compañeros y maestras. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a presentar la práctica 7, cuantificación de microorganismos en el suelo. Somos Martínez Romano, Moreno González y su servidora Romero Córdoba. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, recordemos que el suelo es la colección de cuerpos naturales formado por sólidos, líquidos y gases sobre la superficie de los terrenos. O bien, como lo describo en la presentación, se entiende por suelo las diferentes capas de material orgánico o inorgánico que componen la corteza terrestre, en donde se realizan pues la mayor parte de los ciclos vitales. Su importancia radica en que es un recurso natural no renovable y bueno, por esta razón su formación lleva cientos de años. Los suelos son fundamentales en el equilibrio de los ecosistemas y también es considerado el sustrato vivo y dinámico más diverso y también el más utilizado para la producción agrícola. Los microorganismos constituyen el 85% de la fracción viva del suelo y son los responsables de la dinámica de transformación y desarrollo. La diversidad de microorganismos
que se encuentran en el suelo cumplen funciones determinantes en la transformación de los componentes orgánicos e inorgánicos que pues se van incorporando a este. La microflora del suelo está compuesta por bacterias, actinomicetos, hongos, algas, virus y protozoarios. La siguiente, por favor. Dentro de las funciones que cumplen los microorganismos en cuanto a transformación en el suelo, se encuentran el suministro directo de nutrientes a través de la fijación de nitrógeno, la transformación de compuestos orgánicos que la planta no puede tomar, pues las transforman a formas inorgánicas que sí pueden ser asimiladas a través de la mineralización. Por ejemplo, pues la transformación de proteínas hasta aminoácidos y a nitratos. También la solubilización de compuestos inorgánicos para facilitar la absorción por las plantas. El cambio químico en compuestos inorgánicos debido al proceso de oxidación y de reducción, como por ejemplo la oxidación del azufre mineral a sulfato, la oxidación del amoníaco al nitrato también. El aumento del desarrollo radicular de la planta, que pues también mejora la asimilación de nutrientes. El control de reacciones de parasitismo y también de fitopatógenos y el mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. La siguiente, por favor. De manera general, los microorganismos se distribuyen según las condiciones ambientales y también pues la disponibilidad del alimento. En los primeros centímetros del suelo existe mayor cantidad de materia orgánica y de oxígeno, por lo que allí existe mayor cantidad de organismos aeróbicos. Igual, a mayor profundidad, los microorganismos aeróbicos se localizan donde se conjugan las condiciones óptimas tanto de humedad como de aireación, y conforme van disminuyendo, conforme va siendo más profundas las capas u horizontes del suelo, pues existen mayor cantidad de microorganismos anaeróbicos. Se puede decir que la mayor actividad de los microorganismos se realiza desde la superficie del suelo hasta unos 20 centímetros de profundidad, o sea, abarcando el horizonte 0 y el horizonte A. En estos 20 centímetros encontramos pues todos los microorganismos que les mencioné al inicio. Las colonias de microorganismos igual permanecen adheridas a las partículas de arcillas, de humus y a las raíces de las plantas, que les suministran sustancias orgánicas que les sirven de alimento y también estimulan su reproducción. Asimismo, pues el crecimiento de algunos microorganismos sobre la materia orgánica e inorgánica dependen de la función que esté cumpliendo cada uno de ellos. Hablando, por ejemplo, de la degradación de carbohidratos o de proteínas, amonificación, nitrificación, oxidación, reducción, mineralización o solubilización. Por lo tanto, mientras algunos microorganismos actúan sobre un sustrato, otros se desarrollan en los productos de transformación también. La siguiente, por favor. Bueno, a continuación presento algunas características de bacterias, actinomicetos y hongos presentes en el suelo. Empezando pues por las bacterias, son los microorganismos más abundantes y microscópicos, ya que miden de 0.1 a 1 micra. Pueden ser aerobias y también anaerobias. Toleran pHs ácidos, básicos y neutros. Incluso se utilizan en remediación de suelos ácidos. Algunas bacterias neutrófilas tienen la capacidad de neutralizar el suelo, donde se está desarrollando para pues, cumplir la función de cambiar el pH. También se encuentran bacterias heterótrofas y autótrofas. Pueden ser mesófilas, psicrófilas y termófilas, aunque la mayoría de las bacterias del suelo que son pues importantes, por así decirlo, para las plantas, son heterótrofas, aerobias y mesófilas. Algunas bacterias pues también producen endoesporas y quistes latentes que les proporcionan resistencia a las variaciones de temperatura o también a los valores extremos de pH. Y
también a la desecación del suelo. De esa forma pueden crecer de nuevo y encontrar condiciones favorables. Otras también se protegen de la depredación y emiten una cápsula de sustancias mucoides. Su capacidad de multiplicación les permite crear poblaciones muy grandes en un tiempo muy corto, colonizando rápidamente los sustratos a degradar. Los grupos bacterianos que actúan primero sobre los sustratos disponibles son dominantes hasta que termina su acción y luego dan oportunidad a los otros grupos de bacterias para que metabolicen los residuos de los primeros, de ellos mismos. Igual las bacterias tienen especial importancia en relación pues suelo-planta, ya que estas son las responsables del incremento o disminución del suministro de nutrientes. Pasando con los actinomicetos, se encuentran en el suelo, también en aguas estancadas, lodo y en los materiales orgánicos de degradación. Son heterótrofos, degradan desde azúcares simples hasta complejos compuestos, por ejemplo, las ligninas, quitinas, parafinas. Son de gran importancia en el proceso de transformación hasta la obtención de humus. Y precisamente por esto son muy eficientes produciendo sustancias húmicas. Constituyen aproximadamente de 10 al 50% de la comunidad microbiana del suelo y se desarrollan bien en suelos con pH desde 5 hasta 7. Como se reproducen por conidias y estas son resistentes a las condiciones difíciles de temperatura, acidez y humedad, pues por eso son un tanto resistentes. También algunos actinomicetos pueden ser antibióticos que regulan los patógenos de las plantas hasta el suelo. Por otra parte, los hongos conforman una importante fracción de la biomasa total microbiana del suelo. Son importantes degradadores aerobios de materia inorgánica en descomposición en suelos ácidos también. Producen enzimas y estas enzimas forman parte de la actividad de otros microorganismos. Los hongos metabolizan compuestos carbonados de muy difícil degradación, como las celulosas. También degradan azúcares simples, alcoholes, aminoácidos y ácidos nucleicos. Algunos hongos entran en simbiosis con las raíces llamadas micorrizas y la simbiosis se ve favorecida por la pobreza de minerales en los suelos también. Estos movilizan nutrientes minerales hacia las raíces de las plantas, aumentan la capacidad de retener agua en sequía, fijan nitrógeno, fósforo y protegen las raíces de fitopatógenos emitiendo sustancias pues, que los inhiben. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente tenemos algunos factores que pueden limitar la microbiología del suelo, que son las temperaturas y pHs extremos. Como se los mencioné hace rato, no todas las bacterias pues lo toleran o no todos los hongos. Y bueno, también la baja disponibilidad de nutrientes, malos drenajes, la erosión del suelo, inundaciones, contenido extremo de humedad y también de aire, y pues también la presencia de algunos fertilizantes artificiales precisamente por la carga de químicos. La siguiente, por favor. Bueno, los objetivos de esta práctica fueron cuantificar microorganismos viables y cultivables en una muestra de suelo y verificar los factores abióticos, si los factores abióticos influyeron en la cantidad de microorganismos estudiados. La siguiente, por favor. Como primera parte de resultados tenemos la morfología colonial de bacterias mesófilas aerobias. Y ahí se observa pues la figura 1, el cultivo de bacterias mesófilas aerobias. En la colonia número 1 tenemos que presenta un color blanco de tamaño de 21 milímetros, forma circular y elevada, borde entero, superficie lisa, aspecto seco, luz reflejante mate y por lo tanto luz transmitida opaca. Para la colonia 2 y 3 tenemos casi las mismas observaciones, la misma morfología,
y a excepción del tamaño, que una es más grande que otra. La 3 es más grande. Pero en sí ambas son de color blanco, circulares, de elevación plana, borde entero, superficie lisa, aspecto seco, luz reflejada mate y la transmitida opaca. La siguiente, por favor. Tenemos aquí la morfología colonial de los hongos filamentosos y aquí está en la figura 2 el cultivo de hongos filamentosos. Para la colonia la colonia A tenemos un diámetro de 2 centímetros, aspecto lanosa, superficie plana, color de micelio aéreo reproductivo blanco, difusión de pigmentos pues no hay. Y para la colonia B tenemos diámetro en centímetros de 0.9, aspecto aterciopelado, superficie plana, color de micelio aéreo reproductivo gris y tampoco presenta difusión de pigmentos. La siguiente, por favor. Por último, tenemos la morfología colonial de actinomicetos. Para la colonia 1 tenemos, nosotros observamos el color del borde blanco y en el centro se ve de diferente, como amarillo. Entonces lo colocamos. El tamaño en 7 milímetros, aspecto seco, luz reflejante mate y luz transmitida opaca. Para la colonia 2 sucedió lo mismo, el borde blanco, pero el centro lo observamos verde. El tamaño de 7 milímetros, aspecto seco, luz reflejante mate, luz transmitida opaca. Y para la colonia 3 es de color blanco, tamaño de 5 milímetros, aspecto seco, luz reflejante mate y luz transmitida opaca. A continuación, mi compañera Mariana va a presentar los siguientes resultados. Buenas tardes. Pues en primer lugar, el área de muestreo, encontramos que el suelo predominante es el vertisol pélico, el cual tiene textura fina, clima templado cálido, tiene una marcada estación seca y una marcada estación de lluvias. Son semiáridos y subhúmedos. El pH tiene, está en un rango de 6 a 8. Y bueno, en el área de muestreo nosotros encontramos el pH en rango de 5.7 a 7.1. En esta tabla, que es la tabla 1, de resultados de porcentaje de humedad en muestras de suelo por estación, podemos observar los distintos parámetros de temperatura, pH y porcentaje de humedad de cada estación. En la estación 1 se registró una temperatura de 19 grados Celsius, un pH de 6.91 y porcentaje de humedad del 26%. En la estación 2 se registró una temperatura de 19 grados Celsius, que junto a la estación 1 fueron las temperaturas más altas registradas. Se registró un pH de 7.1 y un porcentaje de humedad del 20%. En la estación 3 se registró una temperatura de 16 grados Celsius y un pH de 6.79 y un porcentaje de humedad de 19%, siendo este el más bajo dentro de las 5 estaciones. En la estación 4 se registró una temperatura de 15 grados Celsius, siendo la más baja dentro de las 5 estaciones. Un pH de 6.90 y un porcentaje de humedad del 32%, siendo este el más alto dentro de las 5 estaciones. En la estación 5 se registró una temperatura de 16 grados Celsius, un pH de 5.70, que fue el más bajo registrado dentro de las 5 estaciones, y un porcentaje de humedad del 27%. Aquí podemos observar la tabla 2 de cuantificación de bacterias mesófilas aerobias en base seca y húmeda. Y la figura 4, cuantificación de bacterias mesófilas aerobias en base seca de las estaciones muestreadas en la cascada de Atlihuetzia. Como comentario, las condiciones en las que mejor se desarrollan las bacterias mesofílicas aerobias serían las siguientes: temperatura de 20 a 40 grados, pH neutro,
humedad del 18%. Tenemos aquí en la tabla 2 la cuantificación de bacterias mesofílicas por estación en UFC sobre gramos, pero es la de la base seca en la que nos vamos a centrar. En la figura 4 podemos observar de forma más evidente que en la estación 2 fue en la que la cuantificación de bacterias mesofílicas aerobias fue mayor con 8 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonias sobre gramo en base seca, seguida de la estación 3 con 1.68 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonias sobre gramo en base seca. Esto podría explicarse debido a que las características del suelo predominante, que es el vertisol, y debido a esto, las condiciones de temperatura y pH y humedad favorecieron la proliferación. En las estaciones 1, 4 y 5 se dieron las cuantificaciones más bajas, con 1.17 por 10 a la 7, 1.21 por 10 a la 7 y 1.51 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonias sobre gramo en base seca, respectivamente. Y bueno, al analizar esto podemos ver que en la estación 12 tienen las mejores condiciones para las bacterias mesofílicas aerobias que en cualquiera de las otras estaciones. Y aunque en la estación 3 no se tienen las temperaturas óptimas, se tiene un bajo porcentaje de humedad y es así como nos damos cuenta que para estas bacterias mesofílicas encontradas el factor que más influyó fue el porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad, pues aunque en la estación 1 se tuvo una temperatura y pH buenos, el porcentaje de humedad es relativamente alto en cuanto a las necesidades de la bacteria. Y terminamos por comprobarlo en las estaciones 4 y 5, en las que el porcentaje de humedad fue del 32 y 27% respectivamente. En esta diapositiva tenemos la tabla 3, que es la cuantificación de hongos filamentosos en base seca y húmeda en unidades formadoras de colonias sobre gramo. Y la figura 5, cuantificación de hongos filamentosos en base seca de las estaciones muestreadas en la cascada de Autlihuetzia. Y bueno, para los hongos filamentosos, las mejores condiciones para su desarrollo sería de pH preferentemente ácido, aunque no hay problema para los hongos en crecer en pHs variados. La temperatura sería de 20 grados Celsius o más y porcentaje de humedad mayor al 14%. En la figura 5 podemos ver que tenemos la mayor cuantificación en la estación 1 con 1.62 por 10 a la 5, seguida de la estación 3 con 1.36 por 10 a la 5, en la estación 2 con 1.25 por 10 a la 5, estación 5 con 1.10 por 10 a la 5 y por último la estación 4 con 5.44 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonias sobre gramo en base seca. Al analizar estos datos podemos observar que la estación con las mejores condiciones y por lo tanto donde se dio la mayor proliferación fue en la estación 1, ya que el pH no es impedimento. Podemos darnos cuenta que los factores que más influyeron fueron la humedad, que fue mayor al 14%, y la temperatura, pues en esta estación se registró una de las temperaturas más altas, que fue de 19 grados Celsius. Se observa en la estación. Permítame un segundo, por favor.
Una disculpa. Entonces, los factores que más influyeron en los hongos fueron la humedad, que fue mayor al 14%, y la temperatura de 19 grados Celsius. Y se observa que la estación donde se obtuvo una menor cuantificación de estos microorganismos fue en la estación 4, aunque se tuvo un porcentaje de humedad mayor al 14%. La temperatura fue la más baja registrada, que fue de 15 grados Celsius. Aquí tenemos la tabla 4 de cuantificación de actinomicetos en base seca y húmeda en unidades formadoras de colonias sobre gramo. Y la figura 6, cuantificación de actinomicetos en base seca de las estaciones muestreadas en la cascada de Atlihuetzia. Y bueno, para los actinomicetos, las condiciones idóneas para su desarrollo son pH mayor a 5, la temperatura entre 25 y 30 grados Celsius y bajos porcentajes de humedad. Entre más seco, mejor para los actinomicetos. En la figura 6 tenemos que en la estación 3 hay una cuantificación de actinomicetos de 9.88 por 10 a la 5, seguida de la estación 5 con 5.48 por 10 a la 5, la estación 1 con 3.38 por 10 a la 5, la estación 4 con 4.41 por 10 a la 4, y la estación 2 con 1.25 por 10 a la 4 unidades formadoras de colonias sobre gramo en base seca. En la estación 3 es en donde la cuantificación fue mayor, el porcentaje de humedad fue el más bajo, y como lo mencioné anteriormente, los actinomicetos se desarrollan mejor en lugares con baja humedad o más secos. Sin embargo, aquí podemos observar que algo no coincide con los factores abióticos óptimos para los actinomicetos, ya que en la estación 5, que es la segunda con mayor cuantificación, se tuvo el pH más bajo, temperatura de 16 grados Celsius y un porcentaje de humedad de 27%, que es el segundo más alto, por lo que posiblemente hubo otro factor, como por ejemplo mayor concentración de materia orgánica que favoreció la proliferación de estos microorganismos en esta estación. Tampoco encontramos que la cuantificación más baja coincida, ya que en la estación 2 se tiene una temperatura buena de 19 grados Celsius y un bajo porcentaje de humedad y un pH mayor a 5, que fue de 7.1. Aquí en la figura 7, cuantificación de microorganismos hallados en las estaciones muestreadas en la cascada de Atlihuetzia. Está graficado en logaritmo base 10 de las unidades formadoras de colonias sobre gramo en base seca. Aquí observamos que en la estación 2, donde se tuvo una menor cuantificación de los actinomicetos, a pesar de que los factores abióticos eran favorables, lo que posiblemente pudo influir en esta baja cuantificación es que se encontró una mayor cuantificación de actinomicetos y también se encontró la mayor cuantificación de bacterias mesofílicas aerobias respecto a todas las estaciones, por lo que la competencia pudo haber sido el factor que más influyó para encontrar la menor cuantificación de actinomicetos. Bueno, entonces ahora les presentaremos las conclusiones. Y como conclusión, los microorganismos con una mayor cuantificación dentro de las 5 estaciones fueron las bacterias mesofílicas aerobias con 1.68 por 10 a la 7 UFC sobre gramo en base seca, debido a que el suelo predominante, Vertisol pellicos, cuenta con las condiciones óptimas con pH de entre 6 y 8,
con temperaturas cálidas y bueno, el ambiente subhúmedo de ese suelo. La estación con mayor crecimiento de bacterias mesofílicas aerobias fue la estación 2 y es en la que se halla el pH neutro con una humedad de 20%, siendo la óptima para estos microorganismos del 18%. En segundo lugar, se encuentran los actinomicetos con una mayor cuantificación que los hongos, en 3 de 5 estaciones, con 9.88 por 10 a la 5 UFC sobre gramo de base en la estación 3, con un pH de 6.79, temperatura de 16 grados Celsius y porcentaje de humedad del 19%, siendo esta la más baja dentro de las 5 estaciones, por lo que este factor influyó, ya que estos microorganismos se desarrollan de una mejor manera en ambientes de poca humedad. En último lugar, se encuentran los hongos filamentosos y la mayor cuantificación se dio en la estación 1 con 1.62 por 10 a la 5 UFC sobre gramos en base seca, siendo los factores determinantes la humedad y la temperatura, teniendo esta estación la temperatura más alta con 19 grados centígrados y un porcentaje de humedad del 26%. Y bueno, aquí hago una corrección, ya que los últimos, el menor porcentaje, perdón, la menor cantidad de unidades formadores de colonias sobre gramos fueron los actinomicetos. Y en segundo lugar quedaron los hongos filamentosos. Y pido una disculpa por ello. ¿Podrían pasar a la siguiente, por favor? Entonces ahora explicaré el cuestionario. La primera pregunta es, explique cómo se distinguen tanto macro como microscópicamente a los hongos filamentosos de los actinomicetos, y se hace una tabla comparativa. Los actinomicetos en general son de aspecto seco, consistencia dura y de luz reflejada mate. Los hongos pueden ser de aspecto o textura algodonosa, vellosa o lanosa, aterciopelada y pulverulenta. Los filamentos de los actinomicetos tienen un diámetro de 1 micrómetro o menor, con un promedio de 0.2 micrómetros a 0.8 micrómetros. Y con respecto a los hongos, se miden en milímetros y sus filamentos o hifas miden entre 3 y 8 milímetros. En formas móviles de actinomicetos se les puede apreciar flagelos simples, polares, como las cigoesporas o esporangioesporas, del género Actinoplanes. Microscópicamente podemos observar que la célula de los hongos son eucariontes y la de los actinomicetos son procariontes. Los actinomicetos se pueden diferenciar mediante una tinción de su pared celular, la cual es gruesa y por lo tanto son gram positivas. Su pared celular está formada por derivados de ácidos murámicos y la de los hongos contiene quitina y glucanos. Como datos extra, la membrana celular está compuesta por esteroles y la de los actinomicetos contiene una bicapa de fosfolípidos con inclusiones proteicas y péptidos. La siguiente, por favor. Entonces, la siguiente dice, explique cómo influye el pH en la cuantificación de los microorganismos estudiados de acuerdo con sus resultados. Hongos filamentosos. Los hongos filamentosos se desarrollan bien a un pH variado y en base a los resultados se observa que un pH de 6.91 se observó mayor número de colonias de estos microorganismos. Sin embargo, a pH de 5.70 no disminuyeron significativamente el número de colonias, por lo que el pH no influye de manera significativa en estos microorganismos. Sin embargo, sí prefieren suelos ácidos para que no tengan competencia con otros microorganismos. Las bacterias mesófilas aerobias, este tipo de bacterias se desarrolla de una mejor manera en condiciones de pH neutro y se observa un mayor número de colonias a pH de 7.1. En actinomicetos, estos se desarrollan bien siempre y cuando el pH no baje de 5. Se observa un mayor número de colonias a pH de 6.79 y un menor número de colonias a pH de 7.1. En los resultados se obtuvieron valores de pH mayor a 5.70 y a lo largo de estos valores el número de colonias de actinomicetos fue muy variable. La siguiente, por favor.
Dice, investigue en qué tipo de suelos predominan los hongos filamentosos y por qué. Predominan mejor en suelos bien aireados, se desarrollan bien a pH variado. Sin embargo, como ya lo había comentado, hay una preferencia en suelos ácidos, debido a que las bacterias y los actinomicetos no pueden competir con estos microorganismos. Y como ejemplos de suelos donde se puedan desarrollar bien, tenemos los oxisoles, que tienen un pH ácido con temperatura de 25 grados centígrados y son suelos bien aireados. Y también otros suelos ácidos, tenemos molisoles y alfisoles, que además también son suelos cálidos. Y la siguiente, por favor. Dice, mencione 2 géneros de hongos benéficos para el suelo y 2 que causen algún daño enfocado al suelo. Tenemos Trichoderma spp, son hongos saprófitos, es decir, que obtienen su energía de materia orgánica, son autótrofos y lo obtienen del suelo y la madera. Estos actúan como un agente de control biológico de hongos y nematodos, actúan como un inductor de resistencia en plantas y son estimuladores de su crecimiento de las plantas. Sus mecanismos de acción para el control de plagas son competencia, para abarcar el mayor espacio y todos los nutrientes posibles, desplazando a los patógenos. Tienen otro mecanismo como el micoparasitismo. Estos actúan desactivando enzimas de los patógenos y también actúan antagonistas y colonizadores de raíces, acelerando el desarrollo del sistema radicular que posibilita la tolerancia al estrés por parte de la planta, solubilización y absorción de nutrientes inorgánicos, ayudan a la estimulación del crecimiento vegetal y inducen la resistencia. Tenemos también al Coniotherium minitans, no estoy seguro si se pronuncia así. Es un hongo hiperparásito que se utiliza como agente de control biológico que ataca y destruye los esclerosios, que son estructuras de hibernación de los patógenos fúngicos, como lo son Sclerotinia, Sclerotiorум y Sclerotinia minior, que son causantes de moho blanco en distintos cultivos. Estos esclerosios germinan en primavera y en verano, produciendo esporas que infectan masivamente. Hongos dañinos para el suelo tenemos, por ejemplo, al Chytridium micota. Son hongos saprófitos o parásitos. Los parásitos de este género son de importancia económica para el hombre, ya que son parásitos de cultivos como de maíz, papa y alfalfa, a los cuales les causa graves daños y enfermedades a estos cultivos. Y por último tenemos el Roselinea, es un hongo parasitario que causa la muerte de los árboles en su etapa productiva, constituye uno de los principales problemas fitosanitarios en cultivos perennes. El hongo se establece inicialmente en las raíces secundarias, por lo que es una invasión lenta pero progresiva, estableciéndose en el cuello del árbol y generando un debilitamiento. Produce amarillamiento del follaje y una ausencia de emisión de brotes nuevos para finalmente causar la muerte del árbol. Muchas gracias. Creo que ya sería todo de nuestra parte. Y bueno, aquí tenemos las referencias. Okay. ¿Ya es todo, muchachos? Sí, ya, muchas gracias. Bueno, porque si no es todo, de todos modos ya. Sí, miren, la verdad es que fue mi error ahorita, pero yo creo que en los próximos seminarios sí les vamos a poner tiempo, porque sí necesitan tener mayor síntesis en lo que están exponiendo, por favor, porque ahorita ya nos tenemos 4 minutos y faltan preguntas de sus compañeros. Entonces, si alguien tiene una pregunta, por favor, que la haga. Yo tengo una. ¿Dónde obtuvieron el tipo de suelo? ¿El tipo de suelo de la zona muestreada? Sí, así es. Viene en la presentación de la profesora. De hecho, pero alguna otra referencia que tengan además de la presentación. No, nos basamos en la presentación de la profesora para sacar el tipo de suelo de la zona muestreada. Y había una presentación donde estaban todas las características de las estaciones y ahí incluía el tipo de suelo también.
Bueno, es que en esas características de las estaciones venían principalmente eran del agua, entonces no venía Ajá. mucho sobre los suelos. No, pero esa, digo, ahí venía incluida también para que, o sea, esa yo la extraje de esa presentación. Ajá. Ok. Sí. Sí, pero de igual modo, también decía que el suelo predominante era el vertisol. Y un detalle, ¿qué es la microflora? Lo que... Digo, mientras los demás piensan qué preguntar. ¿O de qué otra manera le llamarían al estudio que se hizo? Ese término de microflora. Pues la microflora es el conjunto de microorganismos que están presentes en el suelo, ¿no? En el suelo. Porque flora tiene otro sufijo ahí. Los médicos usan mucho ese término de microflora, pero para nosotros es microbiota. De hecho, yo les iba a preguntar, maestra, si todavía se usa esa palabra, porque yo ya sé muchísimo que creo que habían dicho que ya no era muy correcta utilizarla. De hecho, es una palabra que les corrijo desde la primera clase, pero yo creo que son de las personas que no entran a clase. Pero el detalle era ese, ¿no? Que no es microflora, es microbiota. Y sí, para nosotras microbiólogas somos muy quisquillosas en eso, porque no son flores chiquitas. Sí, muchísimas gracias. ¿Sí? Es nada más. Gracias, maestra. A ver, pregunten. Ya tienen un Yo minuto. nada más tengo una duda. No sé si haya sido un error o realmente sacaron el logaritmo 19 en la gráfica de hongos. Porque ya logaritmo 19, pero no creo, ¿sí? Pero no lo graficaron. Supongo que fue un error de dedo, pero les comenté que era logaritmo base 10. Sí, en las gráficas ya no salía. Sí. Les faltó poner los ejes en algunas de sus gráficas, chicos, ¿no? Habían puesto los ejes ahí. Bueno, su escala en los logaritmos. Bueno, de las cosas que les quería comentar, yo creo que también el tiempo fue un poco el problema de que yo no quería que me leyeran toda la tabla. Yo creo que pueden mencionar como lo más destacado, a lo mejor, como rangos o algo así, porque si se ponen a leer toda la tabla, pues consumen mucho tiempo. Ustedes mencionaron, nos vamos a centrar en mencionar únicamente los resultados en base seca. ¿Por qué? Porque sería como la cuantificación más pura de estos microorganismos, ¿no? Porque en base húmeda todavía están diluidos, entonces en base seca ya se tiene la concentración real, por así decirlo. Ajá, por así decirlo. A ver, alguien de sus compañeros, si quieren que no sea del equipo, que pueda explicar mejor. Participar. Porque lo van a